cómo funciona, para explicarles cómo funciona el manejo de objetos en Java. Entonces vamos a montar esta clase, la clase cubo. La clase cubo va a esperar o va a tener tres atributos. Entonces, tres atributos que son enteros. El primer atributo va a ser el alto, el segundo va a ser el largo y el tercero va a ser el ancho. Y nos va a retornar va a tener también tres métodos. Un método constructor cubo, un método constructor, este método constructor está vacío, un método constructor cubo que recibe parámetros y un método que nos retorna un entero y que se llama volumen. Entonces vamos a NetBeans. Lo primero es crear un nuevo proyecto, aplicación de Java, y le vamos a poner cubo. Le vamos a pedir que nos cree una clase principal que se va a llamar probar cubo. Cubo para que nos cree el paquete y que se llame probar cubo la clase. Y le damos finish. Si miramos, aquí nos creó el paquete cubo con minúscula y aquí nos creó la clase probar cubo. Ahora vamos aquí a pedir que nos cree una nueva clase, Java Class, y esa clase se va a llamar cubo. Y que nos la guarde dentro del paquete cubo, que es dentro del paquete que estamos trabajando, que acabamos de crear. Listo. Esta clase no tiene main. Por eso esta clase no se puede, esta clase no arranca automáticamente como las demás clases que hemos trabajado. Si miramos, aquí hay un main, aquí no lo hay. Ahora vamos a crear nuestra clase. Entonces decimos que ¿qué es lo primero que tiene? Tiene tres atributos. Vamos a crear esos tres atributos dentro de nuestra clase. Alto y largo y ancho. Estos atributos que se crean aquí son variables de clase y van a actuar como variables globales que se pueden ver dentro de toda la clase. Ahora decimos que los métodos, hay un método que se llama cubo. Este método así se llama el método constructor y es el método constructor vacío. Cuando Java crea una clase por primera vez y nosotros no le creamos un método constructor, Java lo que hace es que internamente genera un método constructor vacío para que nosotros lo podamos implementar. Y lo podamos implementar cuando estemos instanciando nuestros objetos de la clase. Cuando nosotros damos clase, nombre de clase igual new y luego nuevamente clase, allí lo que estamos instanciando o lo que estamos llamando, lo que le estamos haciendo el llamado es a este constructor vacío. Eso ya lo veremos ahora, creando dos cubos, uno vacío y otro con parámetros. Entonces creemos nuestro primer constructor que se llama cubo. El constructor se llama igual a como se llama la clase, a tal cual con la primera en mayúscula como estamos colocando las clases. Este es nuestro constructor vacío. Simplemente estamos creando un constructor sin parámetros, no nos recibe parámetros. Si quisiéramos ejecutar código aquí dentro, aquí podríamos ejecutar
todo el código acá, código del constructor. En este momento no vamos a ejecutar ahí ningún código, no vamos a escribir ahí nada porque no lo necesitamos. Ahora nuestra clase nos dice también que debemos crear un método constructor con parámetros. Entonces, donde vamos a crear el alto, el largo y el ancho. Esto que vemos aquí, esta se llama la huella del método, ¿sí? Y nos dice que este método no nos retorna nada, se llama cubo, pero nos pide para poder crear tres enteros, alto, largo y ancho. ¿Listo? La huella de este otro método, en cambio, nos dice que no recibe nada, que no devuelve nada, ni tampoco recibe nada, no requiere ningún parámetro para trabajar. Bueno, hagamos nuestro constructor con parámetros. Entonces decimos que va a recibir un entero que se va a llamar alto, un entero que se va a llamar largo y un entero que se va a llamar ancho. Listo. Ese es nuestro constructor con parámetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí dentro? Aquí lo que vamos a hacer es asignarle estos valores de estas variables que hay aquí a estas otras variables que hay aquí. Mucho cuidado, estas variables no son estas mismas variables. Estas variables son variables de tipo local y solo existen aquí dentro de mi constructor. Estas variables no existen afuera. Estas variables sí existen para toda mi clase y son las variables globales o las variables de clase. Como estas variables no son las mismas variables de aquí, cuando estamos dentro del método, Java le va a dar prioridad a las variables locales, las que tengo dentro de mi método. Así, cuando yo digo alto igual a 10, estoy modificando esta variable local que tengo aquí. No estoy tocando esta variable que hay acá. Para yo referirme a las variables globales, a las variables de clase, debo escribir aquí antes el operador this. Y cuando yo digo this.alto, miren cómo el alto me cambia a color verde. Y aquí el alto está en color negro. A mí, ¿qué es lo que me interesa? A alto, asignarle el valor que me está llegando en esta variable local alto. Entonces, ¿qué pasa? A esta variable alto que llegó aquí, que tengo acá como variable de clase, que la estoy llamando aquí con el operador this punto, le estoy asignando el valor de la variable alto, que es la variable local que me está entrando aquí en este constructor. Hacemos lo mismo con las demás variables. Este this largo, acuérdense, se está haciendo referencia a la variable global, y al escribir simplemente largo estoy haciendo referencia a la variable local. Aquí, ¿qué hicimos? Los tres valores que nos llegaron aquí como enteros, esos tres variables, esos tres valores de esas tres variables, se los estamos asignando a las variables globales, a las variables de clase. Listo, ya tenemos nuestros dos constructores. Ahora, ¿qué me dice también el método? Devuélvame un entero que se llame, cree un método que me retorne un entero y que se llame volumen. ¿Para qué va a ser? Pues para obtener el volumen del cubo. Entonces, ese método decimos que me retorna un entero. Se llama volumen. Ahora con minúsculas, lo iniciamos con minúsculas. No recibe ningún tipo
de datos, según nos dice la huella. ¿Y qué va a hacer? Nos va a retornar un entero, entonces nos va a retornar ancho por largo primero alto por ancho por largo. Entonces miren cómo las variables aquí se tornan verdes. ¿Por qué? Porque dentro de volumen no tengo variables locales. Estas variables locales solo existen aquí dentro de mi método cubo. Cuando yo vengo a mi método volumen, estas variables locales no existen. Entonces, como no tengo variables para darles prioridad, simplemente él va a tomar las variables de clase, las de arriba. Si yo aquí tuviera un entero alto, un entero alto, entonces miren cómo miren cómo el valor, el color de alto cambia a negro, porque me está haciendo referencia a este alto que tengo acá. Dos paréntesis. Entonces, este no lo necesitamos porque nosotros lo que vamos a devolver es el valor de la multiplicación de nuestras tres variables globales, que sería el volumen del cubo. Listo, tenemos la clase, la guardamos. Ahora, ¿para qué nos sirve esta clase así tal cual como está? Aún para nada, porque no tenemos el objeto clase, solamente tenemos la plantilla de nuestra clase. Vamos a probar cubo. Aquí lo que vamos a hacer es crear un objeto del tipo cubo. Entonces, primero creémoslo como estamos acostumbrados a crearlo hasta ahora, con nuestro método, con nuestro constructor masivo. Entonces, vamos a decir que se va a llamar cubo C1, va a ser igual new cubo. ¿Qué pasa? En este momento, si yo imprimo las variables, si yo imprimo mis atributos de ese cubo, lo que voy a encontrar son los valores por defecto. Segundo punto alto. Pasó. Segundo punto alto. Y aquí, listo. Segundo punto ancho. Si yo corro aquí, me va a devolver 0, 0, 0. Aquí hay algo muy importante. Cuando yo creo una variable de clase, mis variables de clase van a tomar inmediatamente los valores por defecto. En este caso, el valor por defecto para un número entero es 0. Cuando yo creo una variable local, estas variables sí no toman valores por defecto, quedan nulas, entonces no las puedo llamar si no les asigno valores. Tengo que asignarle primero valores para poder utilizarlas. Bueno, ahora vamos a darle valores a ese cubo. Aquí le decimos
nos importa el java.util.scaler, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a darle valores a ese primer cubo que creamos. Entonces, digamos que creamos un system.out.println digite alto. Y aquí C1 punto alto igual sc punto máximo. Esto alto, largo y ancho. C1 punto largo, C1 punto ancho. Listo, ya tenemos los valores. Ahora podemos imprimir los valores nuevamente. Digamos aquí además que vamos a imprimir también el volumen. Hagámoslo con mayúscula, volumen, 2 puntos, y aquí más C1 punto volumen. Digamos aquí exactamente lo mismo. Copiamos todo esto y lo pegamos acá. Y ahora ejecutémoslo. Entonces, por ahora el alto es 0, el ancho es 0, el largo es 0 y el volumen es 0. Entonces, si venimos y editamos un alto de 2 por 3 por 4, nos va a decir que 2 por 3, 6 por 4, 24. Alto 2, ancho 0, ancho 4, largo 3, volumen 24. Ya estamos ejecutando los métodos que tenemos dentro de nuestra clase. Ahora vamos a crear un nuevo cubo, pero a este cubo lo vamos a crear creando el siguiente, utilizando el siguiente constructor. El constructor con parámetros. Mucho ojo, cuando se crea el constructor por parámetros es obligatorio crear el constructor sin parámetros si lo necesitamos, si lo vamos a utilizar. Porque tan pronto se crea el constructor con parámetros, ya Java no crea automáticamente su constructor sin parámetros. Listo, entonces ahora digamos que cubo C2 igual new cubo y vamos a mandarle de una vez parámetros. ¿Qué parámetros tenemos que enviarle? El primer parámetro que tenemos que enviarle es la altura. Entonces digamos que le vamos a enviar una altura de 5. El segundo parámetro es el largo, digamos que le vamos a enviar un largo de 3 y vamos a enviarle un ancho de 4. Entonces miren cómo él me lo recibe. Ahora digamos que vamos a imprimir nuestro segundo cubo. Entonces ya no sería C1, sino C2, C2, C2 y C2. Aquí decimos alto 2, ancho 2, largo 2 y volumen 2. Y ejecutemos nuestro código. Entonces, lo primero es que nos pide el alto, digamos 2 por 2 por 2. Tenemos un volumen de 2 por 2, 4 por 2, 8. Hasta aquí vamos muy bien. Para el segundo dijimos que tenemos un ancho de 5, un alto de 4, un largo de 3. ¿Eso cuánto es? 5 por 4, 20 por 3, 60. Volumen de 60 para nuestro segundo cubo. Ahora, algo muy importante, muchachos. Recuerden que hablábamos que una clase es un objeto, pero es un objeto de tipo referenciado. ¿A qué se refiere con que es un objeto de tipo referenciado? Vamos a ver si soy capaz de hacer un dibujo aquí. Guardar. Hay dos tipos de memoria. Entonces, tenemos aquí una memoria, aquí
otra memoria. Digamos esto sí con azulito, digamos esto con verdecito. Esta memoria que hay aquí se llama la memoria stack. Esta memoria que hay aquí se llama la memoria heap. Esto es dentro de la RAM. Esta memoria stack que hay aquí es mucho más volátil que esta memoria heap. Los objetos que se crean dentro de esta memoria viven mucho más poco que los que se crean dentro de esta memoria. Ahora, ¿qué pasa? Aquí se crean todas las variables de tipo primitivo. Si yo creo una variable de tipo entero que se llama var1, se crea aquí. Si yo creo una variable de tipo char que se llama var2, se crea aquí. Pero cuando yo creo una clase del tipo cubo, c igual new cubo, cuando yo hago esto, aquí se está creando es una referencia a un objeto del tipo cubo que se está creando aquí. El cubo realmente se crea aquí, con sus métodos y con sus atributos y sus métodos. El cubo estaría aquí. Y con sus métodos. Así que este cubo C que tengo acá, lo que está haciendo es referenciándome a este objeto que tengo aquí del tipo de la clase cubo. ¿Sí? En otras palabras, aquí en la memoria stack no se está creando absolutamente, o sea, no se está creando el objeto como tal, solamente se crea una referencia. ¿A quién? A mi objeto cubo que está creado realmente en heap. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo crease un cubo, llamémoslo C3, y lo hago igual, por ejemplo, a C1, no estoy creando un nuevo cubo, estoy creando simplemente una referencia al mismo cubo que me está referenciando C1. Entonces miremos qué sucede con eso. Ya sabemos cuáles son los datos de C1. Imprimámoslos acá de nuevo. Ahora imprimamos los de C3. Que es la copia de C1. Luego de imprimir esta copia de C1, ahora vamos a cambiar un parámetro del mismo C1. Entonces digamos que C1.altura va a ser igual a 20. Punto alto. Punto alto va a ser igual a 20. E imprimamos nuevamente los parámetros, tanto de C1 como de C3. Miren que solo he cambiado el alto de C1, no he modificado para nada el alto de C3. Pongámoslo a correr. Voy a digitarle, como alto le voy a digitar 5, como largo le voy a digitar
4 y como ancho le voy a digitar 3. Entonces miren qué pasa, muchachos. Vamos a ver si puedo. Miren, miren acá en el último, los dos últimos, Acá tenemos, el alto inicial era 5, que fue lo que yo digité. El ancho inicial era 3, el largo era de 4, el volumen es 60. El cubo 3, como es una copia, clonamos o copiamos el cubo 1, lo que hicimos fue darle un C1, un C3 igual a C1, entonces va a tener exactamente los mismos parámetros. Ahora miren cómo modificamos aquí el alto del cubo 1 y ya aquí en esta línea entonces nos dice el cubo 1 tiene un alto de 20, un ancho de 3, un largo de 4 y el volumen es de 240. Pero miren que sin haber modificado el cubo 3, aquí abajo podemos ver cómo se modificaron también los datos del cubo 3. ¿Por qué? Porque el cubo 3 no es el objeto como tal, el cubo 3 es simplemente una referencia a mi cubo que está creado en mi memoria GEP. Bueno, espero hayan entendido. Dios los bendiga.